En la actividad aérea, la actividad espacial y también la actividad submarina, e incluso en algunas otras circunstancias como los tratamientos de cámara hiperbárica, hay un elemento, un factor importantísimo que interviene en la fisiología humana y se refiere a los cambios de presión atmosférica o cambios de presión barométrica. Este es el tema de hoy en la serie referente a la cardiología aeroespacial. Vamos a ver entonces las consecuencias que en algún momento puede tener cambios bruscos de la presión a la que está sometido un submarino, un buzo que se encuentra a determinadas profundidades, dentro de un avión o dentro de una nave espacial. ¿Qué cosa es esto de la enfermedad descompresiva? Ese es el cuadro que se conoce en la medicina aeroespacial y submarina, enfermedad descompresiva. Se refiere a un síndrome caracterizado por la presencia de burbujas en la sangre y en los tejidos en general, producidos por un cambio brusco de presión barométrica, sobre todo de una disminución importante de la presión atmosférica, que ocasiona la formación de burbujas de los gases que normalmente se encuentran disueltos en el cuerpo humano, en la sangre, en la linfa, etc., que es el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno y también, en cierta medida, el vapor de agua. Antes de entrar en materia, quisiera recordar para ustedes el concepto básico de estas tres leyes de los gases, que son las que más intervienen precisamente en la actividad aeroespacial y submarina. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que sobre él se ejerce, ya sea como parte de una mezcla gaseosa o disuelto en algún líquido. A menor presión, mayor volumen. Mayor presión atmosférica, menor volumen. Esto lo veremos un poco más adelante. La ley de Henry establece que la cantidad de un gas es directamente proporcional a la presión que sobre él se ejerce o a la presión a la que está sometido el líquido donde está disuelto. A mayor presión, mayor cantidad de moléculas de ese gas disuelto. Menor presión, menor cantidad. Y la tercera ley es fundamental también en nuestro asunto de la cardiología aeroespacial, la ley de difusión de los gases, que nos dice que las moléculas de un gas tienden a irse desde los sitios de mayor concentración o de mayor presión a los de menor concentración o de menor presión. El ejemplo clásico que vamos a analizar también es que cuando se destapa una botella de una bebida gaseosa, pues no solamente se produce ese ruido, ¿verdad?, brusco de salida de un gas, que es el dióxido de carbono que se disuelve en los refrescos, y se debe precisamente a eso, a la ley de difusión de los gases, que las moléculas de un gas de mayor concentración, que es dentro de la botella, tienden a irse al de menor presión, que es el medio ambiente. ¿Cuáles son las causas que intervienen, que provocan la descompresión y la dilatación de los gases dentro del cuerpo y por lo mismo la enfermedad descompresiva? Bueno, pues es
elevarse en la atmósfera en estos aviones que no tienen cabina presurizada. Y que si súbitamente se eleva un avión de este tipo, aunque se vaya respirando oxígeno, pero si se eleva arriba de los 5.500 metros o un poco más, sobre todo a los 7,5 kilómetros de altura, aunque se esté respirando oxígeno, se produce una dilatación importante de los gases disueltos en la sangre que van a provocar burbujas y luego embolias gaseosas. Es el caso de una descompresión explosiva o rápida de una cabina, aunque sea un avión presurizado, pero si se encuentra a una altitud por encima de los 6-7 kilómetros de altura, en muy pocos minutos se produce lo que se llama la enfermedad descompresiva o el aeroembolismo. ¿Y qué decir de un avión de pasajeros de esta naturaleza que sufre una descompresión brusca o explosiva de su cabina a las grandes altitudes en que vuelan este tipo de aviones, que son alrededor de los 10 kilómetros de altura? Y con mayor razón las naves de combate o las naves acrobáticas, pero sobre todo las naves de combate, que precisamente por su naturaleza de combate, pues están expuestas a la perforación de las cabinas donde van los pilotos, y pues son aviones que vuelan a gran altitud, hasta 20 o más kilómetros de altura, y a grandes velocidades, velocidades supersónicas incluso. Entonces, esto en la actividad aérea es lo que propicia la descompresión, la pérdida brusca de presión barométrica o el cambio rápido de la presión exterior, disminución de la presión exterior con respecto a la presión a la que están sometidos los gases dentro del cuerpo. También se da esto, claro, esto no es común en la medicina de todos los días, pero sí es muy común en la medicina aérea, en la medicina sobre todo de las fuerzas aéreas y de la aviación del ejército o de la aviación de la marina. Son las cámaras de altitud. Una cámara de altitud es un instrumento, como decíamos en alguna clase anterior, inventado por Paul Bert, el fisiólogo francés, sucesor de Claudio Bernard. Esa pequeña cámara metálica de altitud que inventó Paul Bert se usa ahora masivamente y con numerosas plazas con capacidad para estudiar a varios individuos al mismo tiempo. Estas cámaras de altitud se utilizan para simular el perfil de los vuelos, perfil de vuelo comercial o perfil de vuelo acrobático o perfil de vuelos de combate. Entonces, cámaras de altitud que en algún momento dado sufren algún desperfecto, o el que lo está manipulando, a veces ocurren esos errores en que sufren una descompresión muy rápida y como consecuencia se produce las burbujas dentro de la sangre y el cuadro de aeroembolismo o enfermedad descompresiva. También las cámaras hiperbáricas. Ahora se usa en la medicina en muchos países del mundo lo que se llama terapia hiperbárica u oxigenación hiperbárica. Pero en la Marina y en las Fuerzas Aéreas esta es un instrumento también de estudio, de entrenamiento y de tratamiento de algunos cuadros. Se refiere a un dispositivo que crea 2, 3 o más atmósferas de presión dentro de una cámara, dentro de una cámara hiperbárica. Puede ser individual o múltiple, individual como esta, o múltiple en la que se pueden colocar varios individuos. Esta oxigenación hiperbárica tiene sus indicaciones muy precisas, no en la forma comercializada y poco ética
en que se viene manejando en algunos lugares del mundo, sino solamente tiene indicaciones muy precisas, que en su momento lo veremos, pero podía adelantarles que se da en una intoxicación por monóxido de carbono, en una situación de envenenamiento por arsénico o por algún otro, pero sobre todo los envenenamientos por monóxido de carbono, por anemia severa, por isquemia en algunas partes del cuerpo y así sucesivamente, pero nada más. ¿Qué otro factor o qué otra circunstancia favorece la dilatación brusca de los gases? Pues es que un buzo que ande buceando abajo de los 10 metros de profundidad, ustedes saben que dentro del agua, cada 10 metros de profundidad equivale a una atmósfera de presión, a una atmósfera de la Tierra de presión. O sea, que en lugar de 760 milímetros de mercurio de presión barométrica a nivel del mar, a 10 metros es el doble. A 20 metros son 3 atmósferas de presión. A 30 son 4 atmósferas y así sucesivamente. Entonces, si un buzo emerge rápidamente a la superficie, pues eso puede ocasionar un daño severo. También cuando, aunque esto pues más bien es un asunto de curiosidad científica, ¿verdad? Cuando un astronauta debe salir de la nave en la que está colocado, ahora por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, y tiene que realizar algunas maniobras fuera del módulo donde están ubicados, entonces tiene que ponerse un traje espacial y tiene que presurizarse de manera diferente. Ahora no es la combinación de gases normales de la atmósfera que lleva la Estación Espacial Internacional, o sea, la misma atmósfera del nivel del mar. No, es oxígeno 100%, pero apenas a 250 o algo así milímetros de mercurio. Por lo tanto, este astronauta debe descomprimirse antes de entrar al traje y antes de salir a realizar alguna maniobra o caminata, como se dice en algunas ocasiones. Entonces también se han producido cuadros de aeroembolismo, de enfermedad descompresiva, cuando un astronauta sale de la nave madre, por decirlo así, se coloca su traje y tiene que realizar alguna actividad en el exterior. Lo mismo se da cuando un submarino que está sometido a 2-3 atmósferas de presión normalmente, tiene que emerger a la superficie por algún desperfecto. De manera que si eso ocurre, los marineros, toda la tripulación de un submarino, sufre un cambio brusco, una disminución importante de la presión barométrica y quizás hasta un cuadro de aeroembolismo. Pero vean ustedes algo que hemos olvidado los médicos de alguna manera, es la construcción de puentes como este o de este tipo, en que tiene que cimentarse los soportes de estos puentes a grandes profundidades. Entonces, o bien cuando se tienen que abrir ductos del desagüe profundo, por ejemplo, el de la Ciudad de México, en el que se tienen que crear ciertas áreas de hiperpresión, o sea, de 2-3 atmósferas de presión, para poder trabajar en las profundidades, para la cimentación de los puentes o para construir estos túneles. Se tiene que crear esa presión, 2-3 atmósferas, para que el agua del subsuelo no invada y puedan trabajar y puedan hacer la construcción de las paredes y todo lo demás. Esto es lo que los franceses hace ya muchos años, desde el siglo antepasado, llaman la maladie de caisson, que quiere decir
la enfermedad de las cajas o la enfermedad de los cajones. Ellos fueron también los primeros que describieron este cuadro. Hay todavía un hecho más que ocurre afortunadamente en forma muy aislada, y es que individuos pues con capacidad para hacerlo les gusta bucear en los lagos de montaña, que son aguas terriblemente frías, pero cubiertos con su traje pues se defienden un tanto de la temperatura de esos sitios, y les gusta bucear, les gusta observar la profundidad de los lagos, y entonces ya se sometieron a por lo menos 1 o 2 atmósferas de presión. El someterse a 2 o 3 atmósferas de presión debajo del agua equivale a empacar más gas, más nitrógeno, más oxígeno y más dióxido de carbono dentro de los tejidos. Entonces, cuando este buzo sale y se expone a la atmósfera normal, trae empaquetado dentro de su cuerpo, ¿verdad?, estos gases, pero con presión mayor. Entonces, por las leyes de los gases que acabamos de mencionar, viene una expansión, viene una formación de burbujas y viene el cuadro que estamos tratando. Bien, estas son las principales causas en que la medicina de la altitud o la medicina aeroespacial se involucra con alguna frecuencia. La fisiopatología. Ya empezábamos a mencionar a ustedes que a medida que se eleva uno en la atmósfera va perdiéndose la presión, por lo tanto, por la ley de Boyle, se van dilatando los gases. Si tomamos este dibujo que simboliza, por decir algo, el cuerpo humano, ¿verdad?, y lo elevamos en la atmósfera, observaremos que a los 5.000 metros de altura, su volumen se duplicó. Es el caso de la primera o la segunda figura de abajo hacia arriba. Se duplicó. Si se sigue elevando a 8.500 metros, el volumen de los gases se triplica. Y si se va a los 10.000 metros de altura, se cuadruplica. Y si todavía, como ocurre en algunos casos de globos de experimentación o de estudio de la alta atmósfera, si se eleva a 11.600 metros, el volumen se cuadruplica. Imagínense ustedes aviones como el Concorde, que dejó de volar, pero que volaba a cerca de los 20 kilómetros de altura, o ahora las naves, el Airbus y estos, los Boeing y demás, que vienen ya pronto, que son gigantescas naves que van a transportar de 800 a 1.200 pasajeros, pues esos van a volar a 13, 14 kilómetros de altura. Y en ese rango, cualquier descompresión de la cabina, vienen dilataciones de esta magnitud de los gases contenidos en los líquidos orgánicos. Al revés, si uno se sumerge en el agua, y si al nivel del mar tomamos un litro, digamos, de aire y lo sumergimos a 10 metros, ese litro de aire en un recipiente elástico se nos convierte en medio litro de volumen, siguiendo la ley de Boyle. Y si va a los 20 metros se convierte en un tercio apenas. Y todavía si va a 30 metros, entonces es solo un cuarto de su volumen original. Vean ustedes con estas figuras cómo cambia el volumen de los gases cuando uno se eleva en la atmósfera o cuando uno se sumerge en el agua. Las otras dos leyes, la de Henry, que es el que los gases tienden a irse de los sitios de menor presión a los de mayor presión, y la difusión de los gases, y la ley de Henry, que es la cantidad de moléculas de un gas es proporcional a la
presión que en él se ejerce, se ejemplifica con este refresco que se abrió y que, como tiene empaquetado a no sé cuántas atmósferas tiene un refresco, pero desde luego tiene una presión mayor que la presión atmosférica donde nos encontramos. Entonces, parte de este gas abandona el líquido donde está disuelto y produce este tipo de burbujas, que son las mismas que se ocasionan dentro del cuerpo humano cuando entramos en esas dificultades. Y vean ustedes aquí una vieja, muy antigua fotografía, o más bien una radiografía de un enfermito que se expuso súbitamente a una descompresión rápida o explosiva de la cabina. Ahí ven ustedes la imagen de burbujas en las, dentro y fuera de las articulaciones. También podemos observar, y estas son fotografías tomadas en algún momento en experiencias directas con pacientes. Ahí observan ustedes en diferentes tomas de algunos tejidos cómo se encuentra la burbuja de los gases dentro de las venas y de las arterias. Y esta, que es la más clara, obtenida por un médico mexicano que maneja una cámara hiperbárica en la Marina y que tomó esta fotografía en algún animalito de experimentación. Con qué claridad se observan las burbujas dentro de las arterias. Este personaje lo traigo a colación porque, si bien no es el primero ni el único que ha hecho experiencias en este sentido, debo decir que el doctor Harry, general, por cierto, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es el que en su momento, ya murió él, en su momento hizo la mayor cantidad de estudios sobre la fisiología del vuelo y muy particularmente sobre la descompresión explosiva y rápida, porque él se desempeñó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Incluso por sus méritos académicos y como investigador, uno de los límites de la atmósfera terrestre como equivalente del espacio exterior, que son los 20 kilómetros de altura, donde los gases hierven, los gases disueltos en el agua o en cualquier otro líquido, expuestos sin presión, sin protección, a 20 kilómetros de altura, los gases hierven, o sea, los líquidos se convierten en gas. Por eso se llama línea de Armstrong, por Harry Armstrong, uno de los valores más significativos en la historia de la medicina aeroespacial. ¿Qué factores predisponen a que se sufra este tipo de problemas? Bueno, aquí tienen ustedes una lista, pero diré que la rapidez del ascenso. Por supuesto que si un individuo que va elevándose en la atmósfera en un vehículo, o bien que va escalando una montaña, o en un helicóptero lo quieren colocar de súbito a los 5.000, 6.000 metros, 7.000 metros u 8.000 y tantos metros, como es la cumbre del Monte Everest, en un helicóptero, bueno, no solamente se le expone a la hipoxia ambiental, porque el oxígeno se necesita a partir de los 3.000 metros de altura, sobre todo en la noche, y ya a los 7.000, a los 8.000, 9.000 metros, el oxígeno se impone, oxígeno adicional. Pero si se le expone a esa altitud súbitamente, entonces empiezan a formarse las burbujas de las que hemos hablado. Si es en forma súbita, si es en forma rápida. Pero si va elevándose poco a poco, entonces no
hay este problema, porque las burbujas pequeñas que se están formando dentro de la sangre venosa y también dentro de la sangre arterial, tienen tiempo para llegar al pulmón a través de la sangre venosa, y el exceso de volumen de esos gases, el exceso de gas, va eliminándose a través del pulmón. Entonces, si el ascenso es lento, hay tiempo para que los gases se eliminen a través del pulmón. La altitud alcanzada, claro, no es igual llegar a 4.000, 5.000 metros y ahí detenerse. A ese nivel no hay aeroembolismo, no hay formación de burbuja. Pero a partir de los 5.000 metros, sí. Por ejemplo, si súbitamente se coloca un individuo a 5.000 metros de altura, en la primera hora, lo probable es que tenga el 5% de los que hagan eso van a tener enfermedades compresivas. Si permanece una hora, perdón, si permanece 3 horas, entonces ya sube al 25% o algo así. Al revés, si se pone súbitamente a 7.500 metros de altura, en la primera hora el 10% ya tiene burbujas en la sangre. Y si permanece 3 horas, entonces el 85% va a tener un cuadro de aeroembolismo. Por eso decía, la duración de la exposición a la altitud. Exposiciones previas. Hay individuos que van y vuelven a la montaña, los guías y otras gentes que tienen alguna función de ese tipo. Bueno, pues quien se está sumergiendo en el lago y está llegando de nuevo a la superficie y sometiéndose a ese tipo de cosas, está más expuesto a este problema. Lo mismo que el buceo previo al ascenso. Hemos dicho que un individuo que ha buceado ha empaquetado una buena cantidad de gas, y entonces si se eleva en la montaña, ya el solo llegar a la superficie ya es un riesgo, después de haber buceado a 20, 30 metros. Pero si todavía se eleva en un helicóptero o en la atmósfera o en un avión, pues es un factor predisponente. La edad, a partir de los 45 años, 3 veces más frecuentemente se produce el aeroembolismo. Y bueno, la temperatura ambiente. Las temperaturas de 0 o menos grados o grados bajo cero son también factores predisponentes. Las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos un individuo que ha sido expuesto a una descompresión y que ya está recibiendo tratamiento en una cámara hiperbárica individual. Pero las manifestaciones clínicas son de tipo articular. Ya decíamos que en las grandes articulaciones se acumula una gran proporción de gases. Casi siempre empieza en los hombros, sigue en la cadera, luego los tobillos, la rodilla, los codos, las muñecas. Excepcionalmente en las articulaciones pequeñas de las manos y los pies. Manifestaciones pulmonares. Desde luego, las burbujas que está recogiendo la sangre venosa y que lleva a las cavidades derechas y al pulmón van repletas de burbujas de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono. Y entonces, dependiendo del tamaño de esas burbujas, del número y de la gravedad o de la intensidad del asunto, pues producen embolias pulmonares que se manifiestan por el cuadro clínico que todos ustedes conocen muy bien. Las cardiovasculares, bueno, en general son menos frecuentes que las articulares y que las pulmonares, pero también se dan, porque se forman burbujas también en la sangre arterial. Y si es así, entonces las burbujas de estos gases van a bloquear las arterias coronarias y producen infartos del miocardio. En un buzo, como fue
Apolonio Castillo, aquel famoso clavadista que se sumergió creo que a 50 o 60 metros en la quebrada en Acapulco para buscar una pareja de norteamericanos que se había ahogado, tuvo la descompostura de su equipo y no pudo hacer las escalas, sino que emergió rápidamente, y para cuando llegó a la superficie, Apolonio Castillo ya venía hecho un globo. Y sobre todo embolias pulmonares y coronarias. Otro caso, para no dejarlo pasar como simbólico o histórico, pues es de aquel famoso actor Miguel Torruco, piloto aviador de Mexicana de Aviación, que en un viaje de Villahermosa, a donde había buceado, precisamente, a donde había buceado, y tomó su avión de regreso a México antes de las 24 horas. Y sufrió lo mismo, un cuadro de descompresión y un aeroembolismo masivo que le costó la vida. Claro, no pudo aterrizar el avión, llegó todavía con vida a la Ciudad de México, se le llevó al hospital, pero al no contar con una cámara de hiperbárica, pues el cuadro se agravó y murió desafortunadamente. Las neurológicas, pues son las embolias al cerebro, las que ustedes puedan imaginar: monoplegias, hemiplegias, paraplegia y sobre todo problemas oculares por bloqueo de la arteria retiniana, producido entonces visión borrosa, escotoma y ceguera total a veces. Y finalmente las cutáneas, que son también muy frecuentes y que se manifiestan por crepitación, porque se forman las burbujas en la dermis o en la subdermis, y sobre todo en la cara y en los párpados. Es el enfisema subcutáneo. Básicamente son las manifestaciones clínicas de la enfermedad descompresiva. Evitar emerger rápidamente a la superficie. Entonces, hay unas tablas que la medicina submarina aconseja, que tiene establecidas, que si se ha sumergido por algún tiempo a 20 o más metros de profundidad, tiene que hacer escalas. No puede emerger rápidamente a la superficie porque le ocurre lo mismo que a Apolonio Castillo. Segundo, no volar después de haber buceado. Evitar lo que le pasó a Miguel Torruco precisamente. Porque el que bucea, aunque sea a 10 metros de profundidad, esto es muy común, sobre todo en estas épocas de verano, en los centros de recreación o en los balnearios más notables, pues los buzos amateurs y quienes apenas están experimentando esto, pues ignoran que no deben bucear antes de 24 horas de tomar su avión. Si han buceado, tienen que esperar 24 horas para tomar su avión. Y también deben esperar 24 horas antes de elevarse en la montaña, si es que tienen que regresar a un lugar, como ocurre, por ejemplo, en México, cuando se bucea en Acapulco y se tiene que regresar a la Ciudad de México el mismo día. Eso es muy peligroso. No bucear, como decíamos, en lago de montaña y seguir escalando al día siguiente o horas después. Tampoco, como les mencionaba, debe hacerse ejercicio importante en lo que sea, en este caso es la bicicleta, y menos aún hacer ejercicio violento y también ejercicio intenso, y además elevarse en la montaña, porque los dos aspectos, el ejercicio y la pérdida de presión o disminución de la presión barométrica al elevarse en la montaña, favorecen
la formación de burbujas que todavía no se habían formado después de haber buceado. Una de las formas que se utilizan actualmente para evitar que los pilotos de combate, que siempre están expuestos a una descompresión rápida o explosiva de su cabina, y en otras circunstancias, se acostumbra un procedimiento que se llama desnitrogenación. Eso quiere decir tratar de eliminar la mayor cantidad de nitrógeno que tenemos en el cuerpo. Un ser humano de corpulencia término medio tiene disueltos, sobre todo en el tejido adiposo, 1 litro de nitrógeno, gas inerte que está ahí presente pero que no tiene propiamente ninguna función. Bueno, si se respira media hora o 60 minutos oxígeno 100%, lo probable es que casi todo ese litro de nitrógeno que tenemos en la sangre quede eliminado y sustituido por el oxígeno. Entonces, este procedimiento se utiliza tanto para buzos que tienen que regresar más rápidamente como para pilotos de combate y aún los propios astronautas antes de salir a arreglar algún asunto fuera de la nave. Tienen que o deben seguir este procedimiento. El tratamiento, con esto vamos a terminar, pues no es otro que el de, primero, poner en reposo al paciente. El movimiento, el ejercicio, favorece la formación dentro de las articulaciones sobre todo, y dentro de los músculos y dentro de las arterias, el ejercicio. Segundo, antes de tener la asistencia de una cámara hiperbárica, de oxigenación hiperbárica, la descompresión explosiva o enfermedad descompresiva debe tratarse también con oxígeno 100%. Por lo que acabamos de decir, el oxígeno reemplaza buena parte del nitrógeno y esas burbujas van disminuyendo su tamaño y su número. Entonces, el tratamiento no es otro, repito, que el de ponerlos en una cámara hiperbárica con oxigenación hiperbárica. Oxígeno 100% a 2 o 3 atmósferas de presión. Una recomendación solamente final, sobre todo para los lugares de turismo intenso, es que si se identifica a un amateur o a un buzo profesional en la costa que está presentando este cuadro y lo quieren trasladar a algún lugar, en primer lugar, no debe ser en avión de preferencia. Y si es en avión o helicóptero, no debe elevarse arriba de los 300 metros del sitio donde, o del nivel de donde se produjo la enfermedad. Porque entonces se agrava y puede ocasionar, precipitar la muerte. Entonces, en el tipo de ambulancias terrestres, debe evitarse, al trasladarlo a un lugar apropiado, escalar o recorrer colinas de más de 250 o 300 metros de altura. Decíamos que el helicóptero no debe elevarse arriba de los 300 metros del sitio donde se produjo los primeros síntomas y signos de la enfermedad descompresiva. Con esto terminamos esta charla de aeroembolismo por disminución de la presión barométrica. Muchas gracias.